buenas noches, Dios les bendiga. Espero que el Señor me los haya bendecido de lunes acá. Hoy es miércoles de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es miércoles, un miércoles de bendición para todos nosotros. ¿Por qué es de bendición? Porque tenemos la oportunidad de podernos comunicar con usted y llevar un programa tan rico en enseñanza como este, Vive Mejor. Este programa hecho para usted, para que usted crezca, para que usted aprenda de la palabra del Señor. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les tengo el segundo tema, perdón, lo dije mal. Vengo tratando temas acerca de respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Esta noche quería hablarles respecto a la vida de Jesús. ¿Es Jesús realmente el ser que dice ser? ¿Jesús resucitó de verdad o no? ¿Existió realmente semejante personaje o es un cuento de nuestros antepasados? Bueno, vayamos a ver cuál fue la investigación que yo hice respecto a estas dudas. Dijo Jesús que Él era Dios. Aunque Él lo haya dicho, ¿por qué debería de creerlo yo? Esa es una cuestionante que he escuchado yo en la calle. Bueno, primero, Jesucristo es único por el hecho de que solo Él dijo ser Dios encarnado. Buda, por ejemplo, el Dios de los japoneses, no dijo que Él era Dios. Moisés nunca dijo que Él lo fuera. Mahoma tampoco dijo ser Dios. Nadie lo ha dicho. Solo Jesús lo dijo. En cambio, Jesús, el carpintero de Nazaret, dijo que quien lo había visto a él, había visto al Padre. Eso lo dice Juan capítulo 14 y versículo 9. También dijo que él existía desde antes de Abraham. Imagínense. Juan 8:58 lo dice. También dijo que tenía poder para perdonar los pecados. Marcos 2, del 5 al 7, lo puedes leer ahí en tu casa. Juan el apóstol menciona que él era el verbo de Dios. Juan 1:1. Todos estos pasajes, por falta de tiempo no se los leo, pero usted los puede leer ahí en su casa con todo detenimiento para que vayas comprobando todas estas verdades bíblicas a cuestionamientos difíciles que o que el mundo se hace, perdón. Ok, entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué yo debería de creer en Él? Lo único que responde a esto son las evidencias. La razón principal para creer que Jesús es Dios es su resurrección de los muertos. Nadie que se proclame Dios o que se haya proclamado Dios, nadie, ninguna secta religiosa, ningún credo religioso en el mundo entero, ningún líder ha sido enterrado y una vez muerto haya resucitado. Ninguno. Por ejemplo, hablemos solamente de hombres bíblicos. Si vamos a Israel, vamos a encontrar ahí la tumba de Moisés y su cuerpo sigue ahí, sus huesos siguen ahí. Si vamos a Israel, tuve el privilegio de ir y conocer la tumba del rey David. Ahí está la tumba del rey David y dentro su cuerpo. No resucitó. Pero también visité la tumba de Jesús y ahí no está el cuerpo de Jesús. Él resucitó. Y es que resulta que para mover esa piedra, esas tumbas, como las hacían antes, que eran esferas que daban vuelta en un canal que se hacía abajo y que tenía el sello
de la autoridad gobernante de ese entonces, como por ejemplo Poncio Pilatos o Herodes, que eran las autoridades máximas en Israel en ese entonces, nadie podía tocar esa piedra, porque el que tocaba esa piedra moría. De hecho, los apóstoles, el pueblo judío que crucificó a Jesús, fue a hablar con Herodes, fue a hablar con estas autoridades romanas para advertirle de que este Señor Jesús había enseñado que una vez muerto el tercer día iba a resucitar, que mandaron a guardia romana a cuidar la tumba para que ningún judío se lo robara o los discípulos de ese tal Jesús se lo fueran a robar. Y Herodes mandó una guardia romana compuesta por 12 guardias a cuidar la tumba durante esos 3 días. Al tercer día exactamente, los guardias romanos cayeron para atrás porque se les presentó un ángel, movió la piedra y Jesús salió. Imagínense el susto que se llevaron. Y eso está escrito ahí en los evangelios. Usted lo puede leer ahí. De hecho, Jesús les dijo a todos los judíos de ese tiempo, destruyan este templo. Él estaba hablando de su cuerpo. Los judíos lo tomaron como el templo allá de Jerusalén. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba de su cuerpo. Juan 2, 19, 21. Su poder para resucitar entre los muertos es la señal que lo separa no solo de otros líderes religiosos, sino también de cualquier otra persona que haya vivido jamás. El que cuestione el cristianismo no puede evitar la resurrección. Si tú me estás viendo y estás cuestionando el cristianismo, usted no puede evitar la resurrección. Tienes que aceptar la resurrección, quieras o no quieras. Por eso yo creo en Jesús. Amén. Jesús resucitó realmente. Esa es otra pregunta, otra cuestionante que anda por ahí revoloteando, ¿verdad? Si Jesús no resucitó entre los muertos, la fe cristiana estaría derrumbada. Eso tenganlo por seguro. Afortunadamente, uno de los sucesos más atestiguados del mundo antiguo es la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Los relatos de las apariciones fueron escritos para nosotros por testigos oculares a quienes se les apareció Jesús vivo durante 40 días después de la crucifixión pública de Jesús. Imagínate, durante 40 días Jesús apareciéndosele a gente que le conoció en vida. Hechos 1:3, puedes leerlo, lo que ahí dice. De hecho, se lo podemos leer aquí, Hechos 1:3, por aquí lo tenía. Quiero leérselos para que ustedes sepan qué dice Hechos 1, versículo 3. A los cuales también, después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de aquellos por 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Por 40 días se les apareció Jesús después de resucitado a los apóstoles. Ahora, al escribir cerca del año 56 después de Cristo, Pablo menciona el hecho de que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado. Imagínense. Jesús nunca existió, dicen por allí. Lo que era desde el principio, dice, escuche lo que dice 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que enseñamos, decían los apóstoles. Todo relato hubiera sido cuestionado como fábulas históricas en cuanto a los milagros si no fuera porque Jesús resucitó.
La resurrección, mis queridos hermanos, le da valor incuestionable a toda la obra de Jesús. Aquí, no solo aquí en la tierra, sus enseñanzas, sus milagros, sus prodigios cobran más fuerza que nadie ha podido quitar ni eliminar. En escritos antiguos, por ejemplo, Jesús es nombrado por Cornelio Tácito 112 años después de Cristo. También fue mencionado por Salpicio Severo. También fue nombrado por Suetonio 120 años después de Cristo. Plinio, el joven romano, también escribió acerca de él 112 años después. Ellos son testimonio de creyentes que no eran creyentes y que hablaron acerca de la existencia de Jesús. ¿Cómo pudo haber permanecido Jesús en la tumba 3 días y 3 noches si él fue crucificado el viernes y resucitó un domingo? Esa es una buena pregunta. Bueno, porque viernes, sábado y domingo apenas hay 2 días, pero eran 3 días. Él murió y al tercer día resucitó. Entonces, ¿cómo está ese asunto? Bueno, se los quiero explicar de la siguiente forma. Mateo 12:40 dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por supuesto que no calza. En términos de tiempo, escuche bien, en términos de tiempo no calza entender que Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches si fue enterrado un viernes en la tarde. No calza. ¿Cuál es el problema? El problema es que los calendarios judíos y los calendarios nuestros son diferentes. Por ejemplo, los judíos usan el calendario lunar. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche. Por eso, ese es el asunto, ese es el enredo que hay. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Si el calendario lunar, el día comienza a las 6 de la tarde, quiere decir que Jesús fue crucificado un jueves a las 3 de la tarde y no un viernes. Para los judíos, ¿verdad? Un jueves a las 3 de la tarde. Cuando el reloj marcó las 6, comenzó el viernes. O sea, el calendario lunar lleva 6 horas adelantado al calendario gregoriano de nuestros medios, ¿verdad? En nuestro medio creemos que fue viernes, pero así no calza los 3 días y 3 noches. Pero si observamos la crucifixión con el calendario lunar judío, sí calza los 3 días y las 3 noches. También calza que el Señor resucitó al tercer día. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque queda claro que no son 3 días completos de 24 horas. Porque ya terminado el día jueves, se toma como un día. Viernes sí está completo. Sábado sí está completo. Y domingo está incompleto. Pero jueves incompleto y domingo incompleto forman un día completo. Entonces, con el calendario judío, con el calendario lunar, sí calza que Jesús murió un jueves a las 3 de la tarde y resucitó un domingo en la mañana. Y ahí sí calzan los 3 días completos. ¿Cree usted que Jesús nació de una virgen? ¿Cómo una virgen puede quedar embarazada sin conocer un hombre? Bueno, el milagro del nacimiento virginal de Jesucristo ha dejado perplejos a muchas personas y la realidad es que ha impedido aceptar la verdad del cristianismo. Pero no podemos dejar de lado que la Biblia declara que Dios decidió que su Hijo tendría una entrada milagrosa a la humanidad. Y la señal de que Cristo vendría a la tierra quedó plasmado 700 años antes de su nacimiento, cuando el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, dijo lo siguiente: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir
Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento se registra ese nacimiento sobrenatural de Jesús. Sí, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco ningún varón. O sea, no me he acostado con ningún varón, no conozco a ningún varón. ¿Cómo va a ser posible eso? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Esto lo dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26-27, versículos del 30 al 31 y versículos del 34 al 37. Todos esos versículos en el capítulo 1 de Lucas, ahí los puedes leer. Ahora, el nacimiento virginal está en la Biblia como un hecho histórico. Sí, claro, en el libro de Mateo, testigo ocular de los sucesos de la vida de Jesús. Por ejemplo, Lucas, el médico, que presenta muchas cosas de la vida de Cristo desde el punto de vista de María, Madre del Salvador. Ignacio, contemporáneo de los apóstoles, escribió: pues nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido en el vientre de María, según una dispensación del linaje de David, pero también del Espíritu Santo. ¿Entiende? Cuando Jesús vino a este mundo, Él no era alguien recién creado, como nosotros, sino que el eterno Hijo de Dios, así como suena, el eterno Hijo de Dios, así vino Jesús a esta tierra. ¿Algunas razones? Bueno, el Verbo se hizo carne, estaba con Dios desde el principio. Dice Juan 1:1, también Juan 8:58, Filipenses 2 del 5 al 11 lo menciona, Colosenses del 1, el 15 al 16. Ahí usted puede leer en todos estos versículos que le he mencionado todo este hecho del nacimiento de Jesucristo. Así que, hermanos, ¿hay que creer en Jesús? Sí. ¿Jesús es hijo de Dios? Claro que sí. ¿Jesús nació de una virgen? Sí. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y es un santo ser. Pastor, porque usted dice que es un santo ser, si es un hombre común no es un hombre común y corriente. Es un hombre que levantó a los muertos. Es un hombre que le dio vista a los ciegos. Es un hombre que levantó a la hija de, bueno, la chiquita esta que se llamaba Talita, y la levantó ya estando ella muerta. También enderezó, le quitó la joroba. También sanó a una mujer de su flujo de sangre que tenía muchísimos años de gastar en médicos y no podía haber sido sanada, y con solo que ella lo tocó quedó sana. Hizo tantos milagros, hizo tantas maravillas, hizo tantos prodigios que no hay duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y espero que también el tuyo. Amén. Que Dios me los bendiga. Este ha sido el programa de esta noche. Que descansen, que la pasen bien. Y el viernes, pon atención, el viernes vamos a hablar de los milagros. ¿Fueron los milagros trucos mágicos? ¿Cómo pueden ser posibles los milagros? ¿Por qué son diferentes los milagros bíblicos a los que hay en otros relatos milagrosos? ¿Por qué un Dios bueno permite que exista el mal? Ese es el último tema con que voy a cerrar la enseñanza el próximo viernes a las 8 en punto de la noche. No se la pierdan para seguir aprendiendo juntos
en su programa Vive Mejor. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.